vamos a continuar con el Evangelio según Mateo. Estamos avanzando en el capítulo 5, agradecidos al Señor por todos estos sermones que están siendo de mucha edificación para nuestras vidas. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Lea conmigo y como siempre deje su Biblia abierta para luego ir siguiendo la exposición de la Escritura. Mateo 5, 21 al 26 leemos y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oramos. Bendito Señor, te agradecemos por toda la reunión preciosa que nos estás regalando. Ha sido hermoso todo lo que hemos podido compartir, hacer. Bendecir ahora este tiempo de la exposición bíblica, danos entendimiento, luz para poder comprender tus verdades, para poder creerlas y ponerlas en práctica en nuestra vida. Señor, dame a mí claridad y sencillez y que por el poder de tu Espíritu Santo pueda predicar con fidelidad este pasaje, que puedas hablar a nuestras vidas, podamos escuchar con sumisión, con humildad, recibiendo lo que tenés para nosotros. Pido tu ayuda y tu sostén en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es Escuela de Manejo de la Ira, así se llama. Hace unos sermones atrás me resultó llamativo las expresiones de algunas personas cuando enseñé respecto a la sección. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte que hablaba acerca de bienaventurados los pacificadores? Seguramente algunos se acuerdan. Noté a más de uno, mientras hablaba y explicaba sobre este asunto, riéndose por lo bajo. Ustedes no se ven, pero yo los veo a todos ustedes acá. A otros con un semblante de preocupación, como sintiéndose aludidos a medida que daban las aplicaciones, a más de uno haciendo como, ¿no? Y no faltó, y creo que más de uno, no voy a decir quién, pero el matrimonio que medio se codeaban un poquito, ¿no? Como diciendo mutuamente, no es que simplemente ve como estirando así las cejas, no sé si ven, ¿no? Como ahí te habla, ¿no? Como diciendo, escuchá, ¿eh? Le decía, escuchá. ¿Por qué en este caso en particular se dieron muchas expresiones de esta clase? Bueno, pienso que porque el tema de la lucha contra el control de la ira y el no verse involucrado en discusiones y peleas es una batalla que casi en general todos los cristianos afrontan a diario. Cada uno con su forma, ¿no? De acuerdo a cómo cada uno es. Yo sé que hay algunos que me escuchan que son de los que llamamos el mecha corta, ¿no? Que rápido inflaman y se explotan. Hay otros que son más calmos, pero que también, como decimos, a veces llega el caso, les salta la chaveta, se enojan también. Y hay un grupo que son incluso hasta muy tranquilos en su manera de hablar, que muy rara vez levantan la voz, pero en ocasiones también fruto de no controlar su ira son capaces de, como decimos nosotros, de tirar una bombita, ¿no? Que revienta todo. Hay de todo tipo. Tal parece que ser la clase de pacificador que mencionaba en ese texto también de aquí, del Sermón del Monte, es algo que de una u otra manera a la mayoría nos cuesta. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque Jesús, luego de aclarar su relación con la ley, comienza a enseñar en esta porción del Sermón del Monte acerca de la importancia del manejo adecuado de la ira. Él va a empezar a tratar varios temas prácticos. Ya dijimos, ¿no? Dio la introducción, por así decir, con las bienaventuranzas, estableció su relación con la ley y ahora empieza a tocar temas más prácticos. En particular indica que aquellos que se identifican como sus discípulos, los bienaventurados, deben evitar toda clase de ira y pleitos pecaminosos. Ahora, quizá alguno se esté preguntando, pero
¿por qué después de haber dado como un resumen general de su enseñanza con las bienaventuranzas y su relación con la ley, al abordar justamente ahora asuntos prácticos, arranca justamente con este tema? ¿No había otras cosas más relevantes que tratar? Bueno, pienso que Jesús da instrucción de este asunto porque tiene muy claro que sería una lucha para sus discípulos en aquel momento y en toda época y lugar. Eso lo podemos ver incluso en el ejemplo de aquellos primeros discípulos, incluso de los apóstoles, incluso los más preponderantes de ellos como Pedro, Juan y Jacobo. De hecho, justamente vamos a ver que tienen un gran problema para controlar su ira. Ellos tuvieron que tratar mucho en su propia vida con este tema. Y conociendo un poco nuestros corazones, no me queda duda de que Mateo lo trae a colación en esta porción del Evangelio porque reconoce que es algo con lo que nos cuesta lidiar de una forma adecuada. Ya vimos que antes que los cristianos somos o deberíamos ser identificados como agentes de paz. Lo que Jesús hace en esta porción es brindarnos razones de por qué debemos evitar entonces darle lugar a la ira y a los pleitos pecaminosos. Por lo tanto, te animo a seguirme con atención porque estoy seguro de que este sermón puede ser de mucha edificación para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: los creyentes deben cuidarse de todo tipo de ira y de pleitos que son pecaminosos. ¿Por qué? El pasaje da 3 razones que son las que vamos a ver en el día de hoy. ¿Me siguen? ¿También? No se hagan problema por hacer caras. Yo igual no voy a decir nada, solamente hoy lo usé como una intro. La primera de las razones por qué deben cuidarse de toda clase de ira, de pleitos, es porque no les son agradables a Dios. Eso vamos a ver del versículo 21 y 22. El pasaje comienza con Jesús haciendo la mención de un mandamiento de la ley de Moisés y luego brindando una explicación. Dice versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús se refiere al 5.º mandamiento del Decálogo. Usted sabe, los que conocemos como los 10 mandamientos que Moisés presentó a Israel. Este mandato fue dicho a los antiguos. Esa referencia apunta a que esta era una enseñanza que ya desde años ya la gente había recibido, la gente de antaño, de sus maestros religiosos. Se trataba del mandamiento no matarás, que era lo que Moisés había dejado redactado, que si usted lo lee lo encuentra en Éxodo 20:13 y que luego también se menciona en Deuteronomio como una rectificación. A eso se le suma algo que Jesús comenta, que no se trataba de un pasaje bíblico, sino de una aplicación que se brindaba en aquel entonces de acuerdo al mandamiento. La aplicación es lo que dice después. El mandamiento es no matarás y la aplicación era y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso no es un texto bíblico, era una aplicación que se usaba en aquel entonces. Los israelitas debían guardarse de quitar la vida a otra persona. Como indica un comentarista del pasaje, el mandamiento específico al que Jesús se refiere aquí es del Decálogo que todo judío conocía. El mandato no matarás no prohíbe toda forma de matar a un ser humano. El término que se usa tiene que ver con un asesinato criminal y en muchos relatos y muchas enseñanzas de la Biblia se clarifica que se excluye la pena capital, la guerra justa, el homicidio accidental y la defensa propia. El mandamiento es contra el asesinato intencional de otro ser humano por motivos puramente personales, cualesquiera que estos motivos pudieran ser. Por eso mismo, lo que se les decía a los antiguos era correcto. Todo aquel que asesinaba a una persona quedaba sujeto al juicio del tribunal, como dice en Mateo 5:21, lo dice más claro ahí en la versión NBI, dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Tenía que ser juzgado esa persona y si se encontraba que las razones que lo motivaron a este acto eran alguna de las mencionadas anteriormente, sería castigado severamente. Incluso en aquel tiempo a veces podía existir la pena capital. Es claro entonces que este concepto en sí mismo no tenía nada de malo ni era incorrecto, lo cual entonces nos lleva a pensar, ¿por qué es que aquí entonces a continuación es como que Jesús pareciera que querer contradecirlo cuando dice en el siguiente versículo, pero yo os digo? Bueno, leamos el texto y busquemos entonces interpretar lo que el Señor quiere explicar.
Dice versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. A ver, considero que hay que aclarar algo de antemano. Jesús no está yendo en contra del concepto en sí, porque el concepto en sí no estaba errado. La cuestión que va a tratar, o a dónde él apunta, es que esta aplicación que se daba derivada del quinto mandamiento estaba, por así decirlo, minimizando el espíritu del mandamiento. ¿Se acuerda que dijimos, lo central es el espíritu que tiene cada uno de los mandamientos de Dios? Y en este caso se estaba minimizando. O sea, no es que la aplicación que se está dando en el versículo 21 estuviera mal. El problema era que se estaba quedando demasiado corta esa aplicación. Si todo lo que se podía extraer de este mandamiento era el hecho de que la persona se abstuviera de levantar la mano contra su prójimo al punto de tomar su vida, se estaba perdiendo en el camino la esencia de la voluntad de Dios en cuanto a lo que desea de parte de su pueblo. Y lo que el Señor quiere, lo que Dios quiere, es que su pueblo tenga cuidado de que sus reacciones, o que tenga cuidado de sus reacciones mucho antes de llegar a situaciones de enojo extremas, como la que se menciona en el versículo 21. Esto es lo que Jesús quería dejarles claro a su audiencia. ¿Es de una maldad gravísima cometer un homicidio? Claro que sí. Pero para Dios es grave también cuando, a causa de no manejar de manera adecuada la ira, alguien de su pueblo reacciona con una actitud violenta o agresiva con otros. Esto es algo de lo que Jesús quiere indicar entonces al advertir, pero yo os digo, o sea, hay más para decir. ¿Por qué lo aclara? Bueno, él estaba exhortando a sus oyentes a que comprendieran que los líderes religiosos se habían quedado muy cortos en cuanto a lo que Dios quería del pueblo de Dios. Por eso, como diríamos nosotros, necesitaba Jesús aclarar los tantos y dar una explicación correcta, más extensa, acerca de la voluntad divina. Algo más respecto a eso lo notamos en 3 ejemplos como los que daba, los cuales incluso reflejaban distintos índices de gravedad. O sea, toda ira malvada, toda ira manejada mal, deriva en pecado, pero no todo el pecado al que lleva a las personas reviste la misma seriedad, como vamos a ver a continuación. El primer caso es el de una demostración de ira que genera un pleito con otra persona. Dice, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Quizás alguien esté pensando con un poco de duda. ¿Esto quiere decir que Jesús reprende toda clase de enojo? Bueno, considero que no. Jesús mismo en ocasiones tuvo momentos de indignación. Un predicador enseña al respecto. Por otras escrituras y por la propia vida de Jesús, sabemos que Él no prohíbe toda forma de enojo. Fue con enojo justo que el Señor limpió el templo de aquellos que lo profanaban, como se menciona en Mateo 21, 12 y 13. El apóstol Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis, Efesios 4, 26. Aunque a menudo se abusa y aplica mal el principio, es posible tener ira justa. La fidelidad a Cristo a veces lo exige. Pero no es el caso de lo que el Señor está enseñando en esta porción. Él está hablando de la ira egoísta, de un enojo contra otro hermano, quien quiera que sea, porque ha hecho algo en contra de nosotros o solo porque tal vez nos irrita o nos molesta algo de él. El término para enojo, aquí es la palabra orgizo en el original, tiene que ver con un enojo que perturba, del tipo de enojo que hierve a fuego lento, que se va alimentando y al que no nos disponemos a extinguir, aunque sea lo que debe hacerse, ¿no? Como una pava que va hirviendo y que tendríamos que sacarla y no la sacamos y que sigue. Puede verse en ocasiones cuando existe un rencor prolongado, cuando con amargura un creyente se niega a perdonar a otro. Se trata de una clase de enojo que redunda en algunas personas en tratar de manera hostil a alguien en particular y que no quiere procurar la reconciliación con su hermano. ¿Qué dice Jesús respecto a esta actitud?
Bueno, miremos llamativamente en el idioma original exactamente lo mismo que mencionó como a la aplicación anterior. Mire conmigo, por favor, porque quizás usted no lo ha prestado atención. Vuelva conmigo al versículo 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare, que dice, ¿cómo termina el versículo? Será culpable de juicio. Ahora vamos al 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que dice de vuelta, será culpable de juicio. O sea, es exactamente las mismas palabras en el original. Y aquí lo traduce perfecto Reina Valera. Dice lo mismo porque así está en el original, exactamente lo mismo. Lo cual entonces eso nos tiene que hacer pensar. ¿Qué da a entender con esto Jesús? Bueno, que si bien en el contexto de aquel entonces solo un asesinato literal hacía que alguien sea digno de ser llevado ante un tribunal, delante de la santidad y justicia de Dios, quien se enoje con su hermano de esta forma mencionada, ya lo está asesinando en su corazón. Por eso lo pone en el mismo lugar. O sea, para el Señor, por lo tanto, es igual de grave, aunque las consecuencias delante de un tribunal humano sea distinto. O sea, no nos llevan normalmente ante un tribunal por enojarnos con nuestro hermano. Pero el Señor lo está poniendo a la par. Y quizá esto nos pueda sorprender un poco, pero no debiera ser así. Más adelante, y ya lo vamos a ver, el Señor va a enseñar algo similar cuando trate acerca del adulterio. Quien dice luego, desee en su mente a una persona que no sea su cónyuge, ya adulteró en su corazón. Así dice 27-28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La enseñanza de Jesús resalta de forma concreta lo que acabó de explicar versículos antes. La justicia que se espera de aquellos que les sigan debía ser mayor a la de los escribas y fariseos. ¿Y qué implicaba eso? Bueno, tener presente no solo una obediencia superficial a la ley de Dios, como la que estos hombres habían hecho respecto al quinto mandamiento, sino a cumplir de forma adecuada con el espíritu de este mandamiento y de cada uno de los mandamientos de la ley. Pero el Señor avanza un poco más en el concepto y dice, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, observemos el término que usa para necio. Es una palabra en el idioma original rajá o raca, que no tiene una traducción exacta a nuestro idioma. Por eso algunas versiones, no Reina Valera, pero sí otras, directamente decidieron hacer una transliteración. Fíjese, por ejemplo, en Biblia de las Américas dice 5:22, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca, la transliteración que hace, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. ¿Qué significa esta palabra entonces? Que no tiene una traducción exacta en el español. Bueno, un erudito la define como un término que apunta al maltrato malintencionado de mofa y calumnia. Se ha traducido como insensato, inútil, necio o imbécil, con la connotación de descerebrado, tonto, cabeza hueca, sopenco, etc. Era una expresión de desprecio arrogante. Esta clase de actitud es otro manejo descontrolado de una ira pecaminosa, al punto que el Señor dice que quien obre de esta manera será culpable ante el concilio. Ahora, ¿por qué dice esto? Bueno, porque delante del concilio, también la palabra aquí puede ser sanedrín, o sea, un concilio de ancianos, se presentaban los casos de personas que habían cometido los delitos más graves en la sociedad. ¿A qué quiere apuntar Jesús con esto? Bueno, al apuntar a un tribunal, por así decirlo, más importante, le da mayor seriedad o gravedad a esta demostración de ira pecaminosa que la anterior. Pero sobre todo lo que también refleja es que tratar de esta forma a alguien para Dios es también como asesinar a alguien. Finalmente, Jesús indica, cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En este caso, el término moros, en el original, significa estúpido o idiota. A menudo se usaba también en la literatura griega para un individuo obstinado o impío, o sea,
llamar a alguien fatuo era acusarlo tanto de estúpido como de impío, así de grave era. Es por lo que vemos aquí, de todo lo que hemos visto, la expresión más fuerte de todas. Y es la que el Señor mismo advierte que quien trate a otro de esta forma se expone al infierno de fuego si no se arrepiente. ¿Está diciendo Jesús que un creyente puede perder su salvación e irse al infierno si trata a alguien así? No, no es lo que busca enseñar. No es el punto. Lo que hace aquí es presentar una advertencia muy seria. ¿Cuál es? Que no es esta actitud la que se espera de un discípulo verdadero, de un heredero del reino de Dios. Alguien que ande por la vida manejándose con una ira tan descontrolada al punto de llamar con estos adjetivos tan hirientes a otros, no es sino alguien que se encamina a la condenación eterna. Nadie que obra de esta manera puede considerarse que de verdad pueda acceder al reino de Dios. Y es bueno hacer una aclaración. No es que el Señor esté afirmando que no haya ocasiones donde un creyente no pueda verse la necesidad de oponerse a alguien y remarcarle que tal vez su modo de andar sea necio o alguien que está actuando con necedad o tal vez con fatuidad, o sea, ser alguien obstinado o que su modo de actuar es la de un impío. No es eso lo que está diciendo. La cuestión que aquí aborda el Señor es la del desagrado que es para Dios que alguien motivado por la ira o por el odio trate de esa forma a otra persona cuando no hay razón para hacerlo. ¿Se ve la diferencia? Esa clase de animosidad mezclada con malicia es digna de alguien que se expone, como dice Jesús aquí, al infierno de fuego. Todas estas maneras de proceder entonces delante de la justicia y santidad de Dios son tal y como si se tratara de quitarle la vida a alguien. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús entonces? Que aquellos que deseen seguirle, que son bienaventurados por ser pacificadores, no deben descuidar el manejo de la ira, evitando toda clase de enojos y malas expresiones hacia aquellos con los cuales están irritados o airados. Dios no quiere nada de eso en sus herederos. Claramente que no. Entonces en estas explicaciones encontramos la primera razón que da el pasaje de por qué los creyentes deben cuidarse de todo tipo de ira y de pleitos, porque no les son agradables a Dios. Ninguno de ellos, ni algo chiquito ni algo grande, toda expresión de ira pecaminosa que derive en pleito o expresiones malas hacia otras personas es algo que Dios detesta, que no le agrada. Si el creyente es llamado a andar en paz, ¿cómo podría mostrarse a otros como un iracundo o como un maltratador? No sería consecuente con la nueva vida que ha recibido. Lo que queda por preguntarnos es cómo esta sección podía ser de utilidad a la audiencia de Mateo como a nuestra propia vida. Bueno, considero que esta primera enseñanza es clara. De alguna manera, la batalla por el control de la ira es en ocasiones muy fuerte. ¿Cuál es la tendencia que tenemos? Que así como nos pasa con otros pecados, a veces queremos minimizar esta clase de actitudes que no agradan a Dios. Como pasaba en los tiempos, con los religiosos de aquel tiempo, es como que justificamos nuestra actitud. Podemos ceder a la tentación de imitarlos en el sentido de que el enojo o el odio hacia aquellos que nos desprecian es en cierta manera aceptable. Como que no es tan grave. Pero como el mismo Señor señalará más adelante en este sermón, la respuesta normal de creyente debe ser la misericordia, el amor, la paciencia, no solo con aquellos que nos tratan bien, sino incluso con quienes nos maltratan. Así va a mencionar más adelante en este sermón, cuando en versículo 43 y 44 diga, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tal vez otros tengan que luchar con la noción de que tal vez ya no son, por así decirlo, tan enojones como cuando estaban lejos de Cristo. Y a causa de eso concluyen que como cada reacción airada en la actualidad ya no es como antes, entonces ya no es tan grave. Pero por lo que vemos esto no es así. No podemos tomar en poco el pecado, nunca, por mínimo que sea.
o tratar de defendernos afirmando que el problema es que el pecado se genera en tu corazón debido a que algunas personas sean difíciles de tratar o de soportar. Claro que el Señor no espera nuestra perfección, pero tampoco mira para otro lado cuando tu comportamiento es malo. Él no se agrada de nuestra falta de control de la ira o cuando nos enojamos de forma pecaminosa. Tampoco por el trato despectivo a otros, ni cuando humillás a alguno o los difamás. Cuando decís cosas desagradables o feas de los demás, incluso de tus propios hermanos en Cristo. La pregunta que tenés que hacer es, ¿qué crees que Dios piensa de eso? Él no va a estar contento, porque Él no acepta ningún tipo de ira pecaminosa, de pleito de esta clase. Por tanto, es necesario meditar en esta porción y dejar de excusar el mal manejo que tal vez estás teniendo de la ira. Que reconozca tu maldad y te arrepientas con humildad y sinceridad. Y que con la ayuda del Señor seas fiel y obediente en considerar cada acto de ira pecaminoso como algo realmente grave. Y que por ende no podés darle rienda suelta en tu corazón, en tu mente, ni en tu manera de hablar o de actuar. Cuando entendemos realmente lo grave que es, creo que eso nos va a fortalecer para decir, no, ni un poquito. En otras cuestiones de la vida nos ha pasado de entender que no se puede dar ni un poquito. En la lucha con el pecado sexual, muchas veces hablo con hermanos, lo aconsejo, le digo, ni un poquito. No te des ni una pequeña transigencia, porque ese pecado te va a llevar a más. Con esto es lo mismo. La siguiente razón por qué debemos cuidarnos de la ira de los pleitos es porque no permiten una buena devoción a Dios. Versículos 23 y 24. El texto prosigue con Jesús dando una aplicación a partir del concepto anterior. Por tanto, aquí está, la aplicación. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Recién explicó Jesús que a Dios le desagrada toda clase de manifestación de ira o de pleitos pecaminosos. Así que en el por tanto brinda una implicancia de eso por medio de un ejemplo para que su audiencia lo entendiera. ¿Cuál es ese ejemplo? Bueno, dice, si vienen a traer una ofrenda al altar y se acuerdan que un hermano suyo tiene algo en su contra, entonces dejen la ofrenda en el altar, vayan, reconcíliense con ese hermano y luego de eso ahí vengan y presenten su ofrenda. En sí no parece ser una situación difícil de interpretar. Los judíos llevaban su ofrenda al templo como un modo de adorar a Dios. Ellos mostraban devoción al Señor. Pero esa actitud buena y piadosa no servía de nada si había una situación de conflicto que no se procurara subsanar con antelación. A lo que sería en este tiempo, cuando pensaba en esto, me acordaba una canción que cantaba también con los antiguos, cuando era joven yo, cantaba una canción muy viejita que decía, ¿cómo puedes orar a Dios enojado con tu hermano? Él no escucha tu oración si no te has reconciliado, cantábamos nosotros. Lo loco era que en ese momento lo cantábamos en una iglesia donde había un montón de gente peleada, pero ahí lo cantábamos nosotros. La comunión con el Señor se vería afectada ante esa situación, eso era lógico. Lo que nos debe llevar entonces a la reflexión es si esto era algo tan claro, tan obvio, es decir, ¿cómo va a presentarte así, andar a arreglarte y después presentarlo? La pregunta que nos podemos hacer obvia y lógica, ¿por qué Jesús lo tiene que explicar? Algo tan básico. Bueno, pensemos un momento respecto a los conceptos que estamos viendo y así vamos a entender el motivo por el cual Jesús tiene que exhortar a sus oyentes en algo tan básico, tan simple. Él declaró que no solo las expresiones más extremas de un mal manejo de la ira son algo que desagrada a Dios, sino que el Señor detesta toda clase de ira y pleitos pecaminosos. No solo consideraba como asesino a alguien que mataba a su prójimo, sino que para Dios cuando hay incluso malos manejos de la ira, ya es algo similar a esto. Pero como vimos, esto no era algo que los líderes religiosos de su tiempo estuvieran enseñando. Minimizaban las expresiones de ira menos violentas, poniendo el énfasis solo en las extremas. Por ende, tanto los líderes religiosos como el pueblo en general
presentaban sus ofrendas en el altar sin tener una mínima consideración de este asunto. Algunos de manera consciente, algunos de manera inconsciente porque estaban confundidos, pero todos hacían la misma práctica. Probablemente muchos de estos judíos estaban enemistados con otras personas, habían discutido, peleado, guardaban rencor o habían tratado mal a alguien y así como si nada se presentaban delante del sacerdote con su ofrenda queriendo mostrar devoción a Dios sin pensar que él, antes de aceptar con gozo esa adoración, esperaban que ellos arreglaran sus pleitos y conflictos con otros. Un comentarista explica acerca de esta sección algo atinado, escuchen. Dice, todo judío estaba consciente de que el pecado ocasionaba una brecha en su relación con Dios y que los sacrificios y las ofrendas tenían la intención de restaurar una relación correcta con el Señor. Sin embargo, escuche, en la dependencia que tenían de la tradición rabínica, lo que venimos diciendo, las tradiciones que ellos ponían a la misma altura que la ley de Dios, y su mala interpretación del Antiguo Testamento, ya no consideraban grave a los pecados que no podían verse. A pesar de que a tales cosas como el odio o la lujuria no las habrían catalogado como buenas, aún así no creían que fueran verdaderos pecados. Pero ahora Jesús manifestó que el enojo y el odio eran tan pecaminosos como el asesinato o el adulterio. Por lo tanto, el Señor quería dejar claro a sus discípulos en particular que aquellos que deseaban seguirlo con fidelidad no podían imitar el ejemplo ni de los escribas, ni de los fariseos, ni la del pueblo en general, sino mostrar, tratar, reflejar en su vida una actitud diferente. Debían comportarse de un modo que honrara de verdad a Dios, no como estaba haciendo el pueblo en general. Porque el pueblo decía que honraba a Dios, pero su actitud no lo mostraba. Por eso él va a decir más adelante, ¿se acuerda? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo mis mandamientos. Hacen lo que quieren con mis mandamientos. Lo cumplen a su manera. Y eso no es adoración verdadera a Dios. Porque a Dios, si queremos adorarlo, lo hacemos como Él dice que tiene que ser adorado, no como nosotros quisiéramos. ¿Se entiende? Debían comportarse entonces de un modo que honrara de verdad a Dios, y eso incluía brindarle la devoción de acuerdo a su propia voluntad. Si todo tipo de ira pecaminoso no era agradable delante de su presencia, entonces ¿cómo alguien que perteneciera a su reino se iba a presentar a ofrecer la adoración no habiendo tratado antes de arreglar un pleito con su hermano? Dios no se iba a agradar de esa ofrenda por lindo o devota que pudiera parecer. Esos conceptos presentados por Cristo reflejan la segunda razón que el pasaje brinda de por qué los creyentes deben cuidarse de todo tipo de ira y pleitos, porque no permiten una devoción correcta a Dios. Meditemos en esto. Si ser devoto al Señor significa honrarle de una forma temerosa, rindiendo nuestro corazón de forma humilde y sincera a Él, entonces no podemos pensar que eso se verá reflejado en ofrecer la adoración del tipo que sea, sin antes cuidar la forma en cómo hemos tratado a los demás. Si te dejaste llevar por la ira, de modo que tuviste un pleito con alguien, no quieras hacer como que no pasó nada. Procurar reconciliarte antes de ofrecer algún tipo de ofrenda al Señor, porque de otro modo Él no va a recibir de modo complaciente lo que vos le vas a presentar. No podés agradarle si con tus palabras o tus actos lastimaste a un hermano o una hermana. Pablo en Efesios, hablando de la nueva vida en Cristo, de lo que ahora somos, dice en Efesios 4, 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, toda amargura, no algunas, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Incluso hay que considerar esto, hermanos, cuando haya sido el caso de que no fuiste el responsable directo por el pleito. Pero yo no tuve nada que ver.
Pero Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué leímos? Si estás al tanto de que tu hermano tiene algo en contra tuya. Eso puede involucrar el hecho de que no haya sido el causante inicial del pleito. Pero eso no importa. En cuanto dependa de tu parte, intenta arreglarte antes de presentar tu ofrenda. Nuevamente, el apóstol Pablo, hablando a los romanos, hablando de cómo debe ser nuestra vida ahora en sacrificio agradable al Señor, capítulo 12, versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Un pastor nos enseña algo acerca de esto interesante, escuchá. Es una cita larga, me pareció muy linda. Dice, la frase, tu hermano tiene algo contra ti, también podría referirse a enojo u odio de parte del hermano. Es decir, aunque no tengamos nada contra él, si está enojado o nos odia, debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para reconciliarnos con nuestro hermano. Es evidente que no podemos cambiar el corazón o la actitud de la otra persona, pero nuestro deseo y esfuerzo debe estar en cerrar la brecha hasta donde nos sea posible y no tener ira, aunque la otra persona sí la tenga. Sin importar quién sea responsable por la rotura de la relación, a menudo las dos partes tienen la culpa, debemos estar dispuestos a la reconciliación antes de ir a adorar delante de Dios. Escuchá hasta el final porque me voló la cabeza. Dice, la verdadera adoración no queda realzada mediante una mejor música, mejores oraciones, mejores arquitectura o incluso mejor predicación. La verdadera adoración queda fortalecida por la buena relación de quienes llegan a adorar. Muy interesante. Este concepto es algo que la audiencia de Mateo tenía que tener en cuenta y por eso él lo vuelca aquí a su audiencia, al igual que también para nosotros, ya dijimos. No podemos esperar, hermanos, brindar un culto devoto a Dios si hay tensiones o pleitos no solucionados en la iglesia local. Deberíamos considerar esto. A veces creemos de que de alguna manera nuestro problema no es el problema de los otros y no, pues somos un cuerpo. Lo que usted haga afecta a todo el cuerpo. Tristemente, hermanos, y lo digo con humildad, me he encontrado en mi propia vida con esta lucha y probablemente a otros quizás le ha pasado. De haber tenido una semana con conflictos en el hogar o tal vez algún roce con algún hermano, sin haber tomado un tiempo para buscar una reconciliación sincera y luego llegar el momento de asistir al domingo a la reunión a adorar al Señor. Bueno, eso no agrada a Dios. Ahora, la opción no sería, en ese caso, quedarse en casa, porque uno sabe que no está bien con otro miembro. He conocido personas que no han asistido, que han inventado algún problema, pero que en verdad no lo hacían porque sabían que no estaban bien. Y bueno, vieron la más fácil, ¿no? Tomar el atajo y decir, bueno, me quedo en casa y así ya tranquilizo mi conciencia. No, no es esa la opción. Tampoco, como hemos visto, la opción es venir al culto como si nada pasara. Lo que tenemos que hacer es humillarnos, ser sinceros y procurar reconciliarnos con quien hayamos tenido un pleito antes de llegar al culto o en cuanto podamos. Es evidente lo que Jesús explica en esta porción, hermano. ¿Quién no sabe que Dios nos agrada de que antes de rendir la adoración deberíamos procurar estar en paz con los demás? ¿Hay alguien que no lo sabía? Bueno, ahora ya lo sabe. El problema no es tanto que no lo hubiéramos sabido. El problema es que aunque generalmente todos lo sabemos, cumplir con esto a muchos cristianos les cuesta un montón. A veces, como la audiencia de Cristo y la de Mateo y también nosotros, lo minimizamos, algunos lo minimizan. Piensan que no está mal venir al culto a alabarlo en esta condición. Sin decirlo de manera abierta, están rechazando la idea de que estas actitudes afectan a la devoción al Señor. Y así están, ¿no? Estando enemistados con otras personas. Y cantan, y alaban al Señor, y oran. El problema es que aunque traten de ignorarlos, o que otros no puedan advertirlo, porque esto es algo que a veces es difícil de detectar,
como otra clase de pecados, cometen la fatal arrogancia de descuidar la realidad de que, ¿qué pasa? Que nadie se dé cuenta. Usted sabe, Dios lo ve, Él conoce. A Él no se lo puede engañar. Por lo tanto, lo que tendrían que hacer es pedirle perdón por su mala actitud de minimizar este asunto y en dependencia del Espíritu Santo buscar obedecer al Señor en esto. A ver, Él no espera que no nos acontezcan pleitos iniciados por nosotros mismos, por los demás. El Señor sabe que somos pecadores y que vamos a tener conflicto, pero su voluntad es que atendamos de manera adecuada esta situación antes de presentar nuestra ofrenda, porque eso es en parte lo que define la verdadera devoción a Él. Finalmente, la tercera razón de por qué debemos cuidarnos de toda clase de ira y de pleito es porque no tratarlos prontamente puede traer consecuencias dolorosas. El pasaje concluye con el Señor usando una situación cotidiana para desarrollar un concepto adicional. Versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué significa esto? Bueno, Jesús habla sobre algo que acontecía en aquel tiempo como una analogía para dar una enseñanza. Necesitamos un poco de contexto histórico para entender. Cuando un judío estaba en pleito con otro y no lograban solucionar el problema, podían recurrir a un juez que pudiera mediar y juzgar el conflicto. La sentencia podía llevar incluso a alguna de las partes a una condena grave por parte del tribunal, como podía ser la cárcel que menciona aquí. ¿Qué es lo que el Señor aquí afirma? Algo que es lógico pensando en esta situación. Pónganse de acuerdo en lo posible con su adversario en el camino antes de ver al juez que va a resolver el pleito. ¿Por qué? Bueno, Jesús advierte, porque si el juez encuentra que tu adversario tenía razón, los van a llevar al alguacil, el que los va a llevar a la cárcel, y no van a salir de ahí hasta que paguen el último cuadrante. Cuadrante es la 16ª parte de un denario, que era a su vez el salario diario de un jornalero. Es como si Jesús estuviera en este tiempo aquí en Argentina y dijera, no van a salir de ahí hasta que paguen el último peso. La 16ª, ¿no? Lo más chiquitito, no vale nada. O sea, algo pequeño. ¿Qué es lo que el Señor está dando a entender a los oyentes? Que evidentemente lo que convenía era llegar a un acuerdo con aquel con quien se tenía el pleito en el camino, o sea, lo más pronto que se pueda, antes de llegar a la audiencia con el juez. Porque una vez que estaba en manos del juez ya no dependía de vos arreglar el asunto, dependía de lo que ese juez decidiera. Para que no hiciera falta intervención del tribunal en el pleito, al haber resuelto ya el pleito en el camino. Si ya lo resolviste en el camino, no hay necesidad de juez. ¿Se entiende la analogía de Jesús? Pero si las cosas llegaban ante el juez y si las cosas salían mal para ellos, iban a recibir consecuencias dolorosas, tal como él lo menciona en este ejemplo. Lo que nos lleva a una duda importante. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que está tratando? Bueno, Jesús está usando esta experiencia como un recurso análogo para su enseñanza. ¿Cuál es eso? Bueno, que así como acontecía en la vida cotidiana, el creyente debe resolver también lo más pronto que pueda los pleitos que tenga con otros. Debe manejar piadosamente su ira pecaminosa, controlarla debidamente, para buscar entonces lo antes que pueda resolver el conflicto que tenga con los demás. Parte de controlar esa ira es resolverlo lo más pronto que se pueda. ¿Por qué? Porque así como podría pasar una persona delante de un juez, las consecuencias también pueden ser dolorosas si no se trata a tiempo. ¿Cuál es a ver, esto es algo lógico lo que Jesús está planteando, ¿no? Si lo podés solucionar, ¿para qué va a ser? Si podés evitar las consecuencias, tratándolo pronto, ¿quién sería tan necio como para no tratarlo pronto? Es hasta práctico, pensémoslo. ¿Qué necesidad hay de que lleguen consecuencias para tratar el asunto? Tratémoslo antes cuando todavía no hay consecuencias y nos evitamos las consecuencias. Parece lógico, ¿no? Nuevamente. ¿Por qué Jesús lo explica? ¿Cuál es el conflicto que afrontamos en nuestro corazón?
que muchas veces, aun cuando todavía no hay consecuencias, no resolvemos, no queremos resolver el conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos resolverlo? Porque pensamos que tenemos la razón, que el otro es el culpable, que el otro está equivocado. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que tener o no tener la razón no es lo más importante. Que más allá de eso, Dios nos anima a resolver cada pleito, porque sea que se tenga o no se tenga razón, igual uno puede terminar sufriendo consecuencias tristes. No sé ustedes, pero más de una vez me ha pasado que incluso teniendo la razón, igual sufrí problemas y consecuencias tristes ante un pleito por no haberlo resuelto pronto. Consecuencias tristes que se podrían haber evitado si el pleito se hubiera subsanado lo antes posible y no esperando simplemente que alguien venga, el otro con el que uno está, y nos digan tenés razón. ¿Se entiende? Por lo tanto, la tercera razón que el pasaje presenta de por qué los creyentes deben cuidarse de todo tipo de ira y pleitos es porque no tratarlos prontamente puede traer consecuencias dolorosas, hermano. Lo que Jesús está dando a entender entonces es que el momento más oportuno para controlar la ira pecaminosa y procurar solucionar un pleito, ¿cuándo es? Hoy, si es posible. Incluso porque a medida que pase el tiempo, pequeñas consecuencias dolorosas se pueden hacer, ¿qué cosa? Cada vez más grandes consecuencias dolorosas, empeorando a veces cuanto más avanza el problema. No hay nada sabio entonces en la demora al resolver un pleito cuando existe la posibilidad de hacerlo, hermanos. Es luchar con nuestro orgullo, es luchar con ese deseo de defender nuestros derechos personales, lo que a veces nos motiva a no tratar las cosas a tiempo. Y déjame decirte que no obtendrás ningún beneficio al no tratar con prontitud el pleito que tengas con un hermano a causa de no querer dominar tu ira, sino que va a ser todo lo contrario. He meditado mucho, hermano, en este pasaje porque creo que muchas veces pensamos en estas cuestiones y nos llama la atención. Hermano, esta enseñanza, como decía el título, es una escuela hermosa del Señor para todos sus discípulos respecto al manejo de la ira. Mateo utiliza parte del sermón de Jesús para advertir a sus oyentes, como también a nosotros, acerca del cuidado que hay que tener en esta área. Los hijos de Dios, como herederos de su reino, no pueden darle lugar a un enojo que los lleve a pecar. Aunque, como en los tiempos de Mateo, la sociedad sea hostil al cristianismo o incluso a causa del propio pecado, en la convivencia con otros creyentes que hace que a veces las cuestiones se compliquen. No podemos decidir hasta qué punto es aceptable o no el dejarnos controlar por la ira pecaminosa. Porque solo un poco de ese pecado ya es tan serio como lo son las grandes manifestaciones de ira. Los pleitos no deberían ser un modo de vida del cristiano, sino que la paz, la paciencia, el dominio propio, el control, la misericordia y el perdón son los frutos esperables de quienes han recibido la vida eterna. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada a Dios, porque solo así tu devoción a Él no se verá afectada y porque no andar de acuerdo a la voluntad del Señor puede acarrear consecuencias dolorosas, hermanos. Y creo que si somos honestos, cada hermano que me escucha y que hace tiempo está luchando en esta área comprende que esto es así. No estoy diciendo nada que ustedes probablemente ya no sepan, que cada vez que han dejado que la ira los maneje y no ustedes controlar esa ira, saben que no han agrandado a Dios, saben que su devoción hacia Él se ha visto afectada, han sufrido consecuencias. Por lo tanto, hermano, no hay mejor mensaje para tu corazón que obedecer la enseñanza que el Señor aquí nos da, ponerla en práctica en tu vida y así evitar aquellas cosas que seguirás soportando en cada ocasión que te resiste en esta enseñanza.
pero también recordando que si bien las palabras del Señor pueden sonar duras, el mayor consuelo que tenemos, hermanos, es que Él no nos deja solos en la batalla por un manejo adecuado en los momentos de enojo. Él está para ayudarnos. Él es el ejemplo precioso que tenemos, el que podemos imitar. Él es la fortaleza y nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, aquel que está intercediendo delante de Dios, aquel que nos ayuda y que nos perdona cuando volvemos a tropezar en este pecado. Tan amoroso para exhortarte con amor, como lo está haciendo por medio de este pasaje, a que crezcas en esta área, porque eso va a traer realmente gozo y paz a tu alma, en tu relación con los demás y sobre todas las cosas, como hablábamos de los cristianos como luz del mundo, a través de nuestro crecimiento, nuestro Padre va a ser exaltado, va a ser glorificado. Finalmente me gustaría hablarle a aquellos que hoy me oyen y que no ven un cambio verdadero en sus vidas. Todavía están en el mismo grupo de aquellos que viven un cristianismo superficial, que con una justicia que, como Jesús mencionaba anteriormente, no es mayor a la de los escribas y fariseos, es solo una religiosidad superficial. Quizás te estabas jactando de que no eras tan malo porque nunca mataste a nadie, porque no sos tan violento como tal vez otras personas en tu barrio. Pero habiendo escuchado esta enseñanza, te das cuenta que muchas veces mataste a mucha gente en tu corazón a causa de tu ira descontrolada, que heriste a un montón de personas y que siempre trataste de justificarte por eso, que tal vez no te veías tan malo a tus propios ojos, y que hoy comprendiste que esto no se trata de cómo vos te veas a vos mismo, sino cómo Dios te está evaluando. Delante de su justicia, tu maldad tiene que ser castigada severamente. Y la mala noticia para vos es que no podés salvarte a vos mismo porque tus obras te condenan. Te están llevando al infierno, como leímos hoy. Pero la buena noticia que el Evangelio presenta, que hoy estuvimos escuchando con atención, es que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que por medio de su obra en la cruz pudiera salvarnos. Él cargó con toda la ira justa de Dios para que nosotros no tuviéramos que ser condenados al infierno de fuego, que es lo que les espera a todos los que le den la espalda. Pero para recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna tenés que arrepentirte de todo corazón de tus pecados. Reconocer tu bancarrota espiritual, que no es ni más ni menos que hacerte cargo con sinceridad, que no podés salvarte a vos mismo, y confiar con humildad y corazón en Jesús. Él no solo vino a enseñarnos la verdad, sino a entregar su propia vida como el sacrificio perfecto por todos aquellos que confiesan ser pecadores, que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Él. Querido oyente, hoy tu vida puede cambiar para siempre. La pregunta que me queda por hacerte es, ¿qué vas a hacer? Te recomiendo, te aconsejo, te exhorto, vení hoy a Salvador, vení hoy a Jesús, rendí tu vida a Él como Señor sobre tu vida. No lo pospongas más.